Hola gentes, bienvenidos a la semana 3 del módulo de rutas de viajes. Para hoy tenemos la temática de la jerarquía de los recursos turísticos. Vamos a hablar, para no extendernos bastante en la clase presencial y solo manifestar los ejemplos sobre cada una de la importancia de las jerarquías y de esos recursos y el por qué existen y los tenemos que tener en cuenta como agentes de viajes. Para entender mejor estos conceptos es importante señalar que los recursos turísticos por sí solos no cuentan con las adecuaciones necesarias para atender a todos los visitantes que llegan, pero cuando estos se desarrollan con el equipamiento y los servicios turísticos necesarios, como hoteles, restaurantes y vías de comunicación, se van convirtiendo en esos atractivos turísticos hasta que llegan a una plenitud. Y estos recursos turísticos van generando atractivos turísticos. Según la Organización Mundial del Turismo, estos recursos turísticos son todos esos elementos capaces de generar ese desplazamiento de los turistas. Teniendo entendido estos conceptos, debemos recordar que son muchos los investigadores y las instituciones que tratan de clasificar estos recursos turísticos de acuerdo a diferentes enfoques, ya como se ha hablado anteriormente en las clases anteriores. Pero una manera diferente de clasificar estos recursos es valorando sus cualidades, sus rasgos y componentes y asignándoles jerarquías, tal como exponen ciertos autores y que basan su interpretación en esa escala propuesta por el Centro Iberoamericano de Capacitación Turística de la Organización de los Estados Americanos, donde se refieren a esa variable geográfica como la de mayor valor. Bueno, de acuerdo a la jerarquía de los recursos y los atractivos turísticos, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al modelo FATS, que son los factores, los actores y el sistema de apoyo de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, los recursos turísticos son aquellos elementos que por sí mismos o en combinación con otros despiertan ese interés de los turistas por visitar determinada zona o región. De acuerdo a lo anterior, la jerarquía de los recursos y atractivos turísticos en orden descendentes de importancia son los siguientes. Jerarquía 5 se refiere a un atractivo excepcional y de gran significado para el mercado turístico internacional, que es capaz por sí solo de motivar a un importante flujo de visitantes, ya sea actual o potencial, que es cuantificado como un porcentaje del total de la demanda del país o de algún mercado específico, equivalente a un recurso único en el mundo. Aquí tenemos ejemplos importantes como lo es la Torre Eiffel en París, el Coliseo Romano, el Cristo Corcovado en Brasil, la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México. Como jerarquía 4, ya vemos atractivos con rasgos excepcionales en un país que es capaz de motivar una corriente o un flujo actual y potencial de turistas, visitantes del mercado interno o externo, pero en menor porcentaje a la jerarquía 5, ya sea que por sí solo o en conjunto con otros atractivos turísticos continuos equivalen al recurso único en el país. Aquí tomamos como ejemplo la gastronomía colombiana, la calle Abbey Road en Londres, Islas Marietas en el estado de Nayarit, parques temáticos de Xcaret en la Riviera Maya. O como podemos tomar en cuenta aquí el Parque Nacional Natural Tayrona. En la jerarquía 3, el atractivo turístico acá es un atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a que los visitantes de larga distancia vengan y lo conozcan. Ya el mercado también puede ser interno y externo, que hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones turísticas y conocieron el lugar. También puede motivar un desplazamiento de corrientes turísticas locales equivalente a ese recurso único en esa zona de municipio o jurisdicción subnacional. Ya aquí hablamos de lugares como el Museo de Arte en Colombia, las calles del Centro Histórico de Cartagena, por ejemplo,
las playas de Santa Marta. Como jerarquía 2, contamos con atractivos con méritos suficientes como para ser considerados importantes en nuestro mercado interno turístico y que forman parte del patrimonio, pero sin condiciones para el turismo receptivo e internacional, equivalente a un recurso único en una localidad. Por ejemplo, cualquier inmueble histórico considerado patrimonio de una ciudad o una festividad nacional o regional, como tenemos aquí el Carnaval de Barranquilla. Como jerarquía 1 tenemos atractivos que sin méritos suficientes como para considerarlos jerarquías superiores, pero estos igualmente forman parte de ese patrimonio histórico de un lugar, como elementos que pueden completar o complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de esas unidades turísticas que integran todo el espacio turístico, equivalente a un recurso complementario. Por ejemplo, zonas arqueológicas relevantes, museos de la ciudad, monumentos en parques locales o productos novedosos de un lugar. Teniendo en cuenta la jerarquía 0, vemos que son atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a esa jerarquía 1, que es el umbral mínimo de la clasificación de jerarquías. Pero estos equivalen a un recurso que sin las características relevantes atraen suficientes turistas para mejorar el recurso turístico y la economía del lugar. Normalmente, como ejemplo, son estos aquellos lugares que únicamente son conocidos porque son bastante peculiares, pero en realidad no motivan un desplazamiento masivo de personas. Un ejemplo de esto pueden ser algunos municipios de la ciudad o de nuestro país que hacen que por su idiosincrasia, su comportamiento, su cultura, por ejemplo Palenque, hacen que las personas lo visiten, pero como tal no generan esa llegada masiva de turistas. Y con base a estos conceptos que hemos dado sobre la jerarquía, podemos dar a entender cómo se clasifica y qué se tiene en cuenta.